Nacional. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, Bienvenido. Mónica, por la invitación. Saludos a nuestro auditorio. ¿Qué opinas de las imágenes que estamos viendo? De lo que argumenta el presidente por un lado y de lo que hace la Guardia Nacional por otro. No son dichos, ahí están las imágenes. Bueno, hay que señalar que los cruces fronterizos en cualquier parte del mundo, incluyendo la Unión Europea, son complejos, sí. son tensionantes. Sí. Hay que recordar que por la posición geográfica de nuestro país, tenemos la frontera más transitada del mundo, que es la de Tijuana-San Diego, sí. y que evidentemente en los puntos migratorios hacia América del Sur, pues también los gobiernos de lo que se conoce como el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues tienen mucha responsabilidad respecto de lo que está pasando, porque finalmente dejan fluir estos migrantes que buscan una oportunidad de trabajo, de vida. No, buscan una oportunidad de mejorar su vida, vienen huyendo de una situación política insostenible para Es lo que se llama la migración forzada. Así es. Entonces, evidentemente para México, insisto, por su condición geográfica, pues representa un problema para nuestra seguridad interior y desafortunadamente en algunos casos para seguridad nacional. Ahora, desde luego que la Guardia Nacional está desplegada en apoyo al Instituto Nacional de Migración, es decir, no es propiamente la función de la Guardia Nacional, sino en este caso de coadyuvancia. Sí. Por un lado y por el otro, pues evidentemente ante la marea, si me permites la metáfora, ante la marea humana que significa la llegada de miles de personas pues de manera improvisada, no prevista, entonces sí nos coloca en una situación sanitaria, por supuesto, de derechos humanos, pues muy, muy compleja. Sin embargo, hubo advertencia de ambos lados, tanto de la caravana de decir vamos para allá, como del gobierno de México en su momento de decir si no pueden entrar de manera legal vamos a tener que actuar. Pero sí hay situaciones de alguna manera inéditas en el sur, en nuestra frontera sur, y es lo que estamos viendo en este momento, y creo que no están ni dentro de nuestra tradición. Número uno. Número dos, lo que se está ofreciendo, y eso también es una verdad como una casa, este programa que el presidente ha generado para que muchos de estos migrantes puedan quedarse a trabajar de manera legal en nuestro país, pues es una estrategia para que no lleguen a los Estados Unidos en un compromiso hecho con los Estados Unidos. Bueno, ahí hay que recordar la reciente visita del procurador, bueno, el jefe del Departamento de Justicia, William Barr, que está anunciando incluso que va a estar viniendo con cierta frecuencia, lo cual a mí, en lo personal, me genera cierta inquietud. Pero en el caso de la migración también hay que recordar que hay un nuevo, apenas el presidente de Guatemala tiene escasos 10 días que entró en funciones, y sí me parece... lo dijo, se van a topar con un muro que no van a poder enfrentar, lo dijo. Aquí, sí, claro, y además a mí sí me parece que las dinámicas migratorias están adquiriendo otra relevancia, con un elemento, y que lo hemos tocado en otras ocasiones, que me has hecho el favor de invitarme, Mónica, el tema del proceso electoral en los Estados Unidos. Absolutamente, ese es un punto. Entonces, evidentemente... no quiero decir que esté soliviantado por algunos intereses, pero evidentemente la posibilidad de que estas migraciones forzadas tengan la intención de llegar a los Estados Unidos por territorio mexicano, pues evidentemente es un soporte argumentativo para el discurso del presidente de los Estados Unidos, que obviamente busca la reelección. Va a ser el único candidato republicano, obviamente. Ya empiezan los procesos electorales ya en unos cuantos días en Iowa. Entonces, sí, no podemos dejar de lado que este factor migratorio alimenta las posturas xenófobas y racistas de algunos sectores políticos en Washington. Eso que acabas de decir es muy importante, porque efectivamente yo ayer revisaba en las redes sociales las respuestas de muchas personas en las imágenes de las agencias, de los noticieros, sobre lo que ocurre con la Guardia Nacional en la frontera y la forma en la que están conteniendo a los migrantes. Hay mucho ánimo xenófobo. Bueno, y eso es muy preocupante. No, porque además esta fuerza de trabajo
poco calificada que llegue a Estados Unidos significa una competencia para los propios trabajadores, sobre todo en las zonas conurbadas de ese país. Sí, ¿no? Pero es un ánimo social que también estamos desarrollándose en México, que no habíamos visto. Bueno, hay que recordar que hubo en otras épocas expresiones de racismo incluso. Sin duda, bueno, claro, pero muy violentas, ¿no? Sí, pero digamos que en de esta forma y lo que estamos viendo, aquí el tema es en qué ambiente vamos a madurar los mexicanos esta nueva forma de migración que estamos enfrentando, porque es nuevo. Pero es que aquí el tema también, Mónica, y me parece que nuestro público debe de saberlo, también hay responsabilidad de los gobiernos centroamericanos, ¿no? Es decir, evidentemente, si estas personas están buscando una oportunidad vital, no de vida, sino sobrevivir a las condiciones de su país, sea por violencia, sea por falta de trabajo o simplemente por carencia de recursos para poder sobrevivir, porque esa transferencia de responsabilidad hacia México y después hacia Estados Unidos tiene una lógica. Entonces, sí me parece que debemos atender en un enfoque un poco más amplio, que sí es responsabilidad de México en el sentido de que quieran cruzar nuestras fronteras, pero yo quisiera también expresarlo. Díganme en qué país se dan estos flujos migratorios sin control. A mí me parece que la postura de tratar de controlar la migración forzada es la opción. Es decir, quiénes y en qué condiciones buscan pasar por México y llegar a los Estados Unidos. Es decir, que mantengan una cierta situación de regularidad. Tengan o no pasaporte, ese no es el tema, porque finalmente están huyendo de condiciones verdaderamente de pobreza. Entonces, sí es relevante que las autoridades mexicanas, en este caso la Guardia Nacional, en respaldo al Instituto Nacional de Migración, pues traten de controlar el acceso, lo cual me parece pues lógico. Así es. Es muy complejo el tema. Lo que tú mencionas es fundamental. Es para que me invites otra vez. Es para que te invite muchas veces. Efectivamente, los gobiernos centroamericanos que intervienen en esta, cuyos conciudadanos intervienen en esta migración, tienen una altísima responsabilidad en ese sentido y México pues está haciendo malabares. Eso es lo que está ocurriendo. No, porque además con estos flujos migratorios forzados que vienen de los países hermanos de Centroamérica, también están arribando personas de muy distintas partes del mundo, también. De África, de Asia. Entonces, es cierto. Entonces, sí, para nosotros sí es un problema muy serio, es lo que se llama un problema interméstico, que quiere decir es una mezcla de un problema internacional, pero al mismo tiempo doméstico, ¿no? Pues ahí está. Javier Oliva, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias y bienvenidos.